Buenas noches, estimados televidentes. Continuando el programa anterior, nos habíamos quedado en, digamos, la conformación de los dos que van a ser los grandes rivales de la historia de Europa en, digamos, después de los años 30, más o menos hasta los años 40, o sea, hasta 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el nacimiento del Tercer Imperio Alemán de Adolfo Hitler, y en el caso de Rusia, el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desde 1924 va a ser encabezado hasta su muerte en 1953 por Joseph Stalin. Hay dos grandes grupos de poder que de una u otra manera se repelen, digamos, desde el punto de vista ideológico, o supuestamente puramente ideológico. En este caso, el centro-occidente europeo, encabezado por Alemania, con ese naciente Tercer Imperio Alemán, defensores de una u otra manera del imperialismo o capitalismo en su forma superior, en su forma monopolista, y por otra parte la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que planteaban la extensión de las ideas o la doctrina del comunismo, la doctrina socialista o socialistas comunistas, por, digamos, todos los otros países del mundo. Lo cierto es que quedaron conformados dos grandes bloques de poder. En este caso, en el más occidente europeo, Francia e Inglaterra, esas dos grandes potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, entraban de una u otra manera en una gran contradicción. ¿Una contradicción de qué tipo? Digamos, desde el punto de vista puramente político, Francia e Inglaterra, junto con los Estados Unidos, conformaban los que se pueden llamar las democracias liberales burguesas europeas. Eran sus principales ejemplos. En el centro de Europa se ha conformado de una u otra manera, se empieza a consolidar la Alemania, ese tercer imperio alemán, que evidentemente se sale de cualquier tipo de consideración que tenga que ver con el liberalismo político. Realmente estamos hablando en Alemania del nacimiento del nazifascismo, o sea, el desarrollo del fascismo, esa forma que desde el punto de vista político es una forma de una u otra manera corporativa. Cuando uno habla corporativo está hablando de que es las diferentes corporaciones y el Estado en el medio como el árbitro entre las diferentes corporaciones, la corporación de empresarios, digamos, la corporación de los obreros, la corporación de los campesinos, la corporación de los intelectuales, o de una u otra manera la corporación incluso de digamos, el ejército alemán, que de una u otra manera sigue teniendo un papel en la historia de Alemania extremadamente relevante. ¿Nació el fascismo en Alemania? No. El fascismo realmente nace en Italia. El padre del fascismo es Benito Mussolini. Benito Mussolini, que había sido un socialista, después fue un nacionalista, y que finalmente, tomando el poder en Italia y proclamado el Duce, que prácticamente es como decir el jefe de Italia, desarrolló una concepción, esa concepción de fascismo, de ese fascismo italiano, que fue copiada por Hitler en su pensamiento ideológico político y trasladada de una u otra manera a Alemania. Y aquí está de una u otra forma también esa, digamos, esa admiración que siempre Hitler tuvo por Benito Mussolini. Digamos que desde el punto de vista ideológico y político fue de una u otra manera, digamos, como algo así como el mentor ideológico de Hitler. En el caso de Hitler, evidentemente también se conformaba una política extremadamente antijudía, antisemita, como forma de una u otra manera de unir a esa naciente nueva forma de Estado alemán, imperial, imperialista, xenófoba, antisemita, anticomunista, y desde el pensamiento hitleriano, si lo vemos desde su libro escrito, probablemente su único libro escrito, por lo menos el que se conoce hasta nuestros días, Mein Kampf o Mi lucha, donde Hitler decía que, o planteaba esa idea de que el judeo-comunismo, o sea, unía a los judíos con los comunistas, eran los que
eran uno de los principales males o el principal mal de la Alemania hasta ese momento y tenía que ser erradicado totalmente de el suelo alemán. Por lo tanto, Inglaterra y Francia, dos grandes potencias capitalistas, en el caso europeo, está en el centro la Alemania, esa naciente Alemania, que no tiene nada que ver con el liberalismo, tiene que ver realmente con posiciones de poder prácticamente dictatoriales, imperiales, en la figura de Hitler, y por otro lado, en la historia de Europa, tenemos a la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que emprendió un larguísimo programa de industrialización, prácticamente un país que había quedado devastado de 1923, de ese año en que nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta que se inicia, digamos, la Segunda Guerra Mundial en 1939, creó una grandísima industria, grandes producciones de acero, grandes producciones de aluminio e incluso la Unión Soviética llegó a superar en la producción de acero a los países europeos, solamente comparada su producción con la producción de acero alemana, muy superior a Francia e Inglaterra, incluso a Francia e Inglaterra juntas, y también muy cercana a su producción de acero a lo que se producía de acero en los Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista político, se consolidó el poder de Stalin y con eso habría que empezar a hablar entonces del estalinismo que desde el punto de vista, digamos, ideológico, es mi consideración que se empezó a alejar realmente de las ideas originales del marxismo, esas ideas que había defendido Lenin, que había defendido Trotsky, que había defendido Bukharin, Kanam y todos esos grandes pensadores del socialismo ruso del siglo XX. Stalin crea una ideología donde se crea un gran aparato burocrático, un gran aparato también represivo, en esa KGB que, dirigida por un personaje tenebroso en la historia de Rusia, como fue Vladimir Temberia, también de origen georgiano, igual que Stalin, y que prácticamente lanzó en todo el territorio de la Unión Soviética una cacería de brujas contra todos los que se opusieran al pensamiento de Stalin y que trajo consigo que, por ejemplo, en el ejército rojo, de los 4 mariscales que habían terminado la guerra civil, 3 fueran ejecutados, de todos los generales, casi la mitad de los generales o fueron ejecutados o mandados a campos de concentración, los oficiales rusos igual, prácticamente 1/3 de los oficiales rusos fueron purgados o fusilados o mandados también a campos de concentración, lo que trajo consigo prácticamente el descabezamiento de una u otra manera de cualquier tipo de oposición a Stalin. Stalin se convirtió, en el caso de la Unión Soviética, en una figura que era como si fuera un mesías. O sea, lo que decía Stalin era la verdad y la verdad, como prácticamente una verdad absoluta, no era discutida y cualquier tipo de oposición terminaba siendo reprimida. O sea, desde ese punto de vista político, evidentemente Stalin y Hitler tienen parecidos que son bastante semejantes. En la historia de la Unión Soviética todavía se discute cuántas personas fueron reprimidas, cuántas personas fueron muertas. Evidentemente estamos hablando de cifras que sobrepasan más de 1 millón de personas. Se ha llegado incluso a especular que si 30 millones, yo creería que realmente es una cifra demasiado grande para ser cierta, pero lo cierto es que yo creería que fueron purgados de una u otra manera entre 1 millón y 5 millones de personas en la Unión Soviética, de todos los que se opusieron o que supuestamente se podían oponer a la figura de Stalin. Y Stalin llegó a consolidar ese poder, sobre todo a partir de 1934, en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1934, hay historiadores que plantean que se consuma el golpe contrarrevolucionario de Stalin y a partir de ese momento el estalinismo queda consolidado en la Unión Soviética como, desde el punto de vista político, como el principal
motor de dirección de ese país, incluso pasando toda la Segunda Guerra Mundial hasta la muerte de Stalin en 1953. Pasamos otra vez a Alemania. Esa Alemania en el centro empezó a fortalecerse desde el punto de vista militar, empezó a reconformar su ejército, a reconformar su marina, las nuevas formas de combate, empezó a desarrollar grandes fabricaciones, hizo grandes fabricaciones de tanques, de los tanques alemanes, de aviación, de la aviación alemana también, empezó a desarrollarse de una manera realmente brutal, rompiendo el acuerdo de Versalles, y al romper ese acuerdo de Versalles, Alemania empezar a producir militarmente, Francia e Inglaterra, que debían haberse opuesto desde ese momento a esos pasos que estaba dando Alemania, hicieron lo contrario. O sea, dejaron que que Alemania desarrollara una vez más su industria militar. Y uno tendría que pensar, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué pasaba si Francia e Inglaterra están dejando que Alemania se fortalezca? Esto traerá consigo después que Alemania incluso llegue a superarlo. Los historiadores, o muchos historiadores, consideran que en ese momento Francia y Alemania, que estaban viendo a la Unión Soviética como su principal rival sobre todo ideológico, consideraron que Hitler podría ser su arma principal en la conquista y destrucción de la Unión Soviética, o sea, pensando en que la guerra de Hitler sería contra la Unión Soviética y no contra ellos. Y a partir de esto, Francia e Inglaterra aplicaron políticas que prácticamente estimularon el propio armamentismo de Alemania y el propio armamentismo hitleriano, y incluso estimularon la anexión por parte de Alemania poco a poco de diferentes territorios de la Europa central y de la Europa oriental, empezando por Austria. Austria, como les digo, son también alemanes, hablan el mismo idioma alemán. Se produjo en 1938 el llamado Anschluss, o sea, la anexión de Alemania de Austria, anexaron y se unió Austria a Alemania. No pasó nada, Europa Occidental, Francia e Inglaterra no hicieron nada, y a partir de ese momento, evidentemente engrandecidos, vamos a ver en la próxima parte todas las políticas de Alemania hacia, primero, el este europeo. Continuando la parte anterior, nos habíamos quedado en que Alemania anexionó Austria. Después de esta anexión, Alemania puso sus ojos en otro país, Checoslovaquia, otro país que había nacido como, o era un producto de esos acuerdos de Versalles de 1918. Y los Sudetes, así como se llama, ¿no? Sudetes, donde es la parte fronteriza con Alemania y con una mayoría de población, o una parte importante, no mayoría, perdón, una parte importante de población alemana, Alemania se le empezó a reclamar a Checoslovaquia, a que ese territorio tenía que ser entregado a Alemania. Francia e Inglaterra, que debían haber apoyado a Checoslovaquia, que era su aliado, e incluso en el momento que la Unión Soviética le dijo a Checoslovaquia que apoyaba a Checoslovaquia si Alemania intentaba ocupar algún territorio que fuera de Checoslovaquia, pero el gobierno checo de Beneš, no aceptó una alianza con el país comunista y aceptó sentarse en la conferencia de Múnich, una conferencia donde participaron el primer ministro de Inglaterra, o sea, de Gran Bretaña, y el presidente francés, junto con Hitler y junto con la delegación checoslovaquia. ¿Qué pasó en esto? En esa reunión prácticamente Inglaterra y Francia le entregaron a Hitler en bandeja de plata toda la parte de los Sudetes, esa la parte que realmente era la parte más militarizada de Checoslovaquia ante un enfrentamiento con Alemania. Se lo entregaron y dejaron prácticamente a Checoslovaquia desprotegida, tan desprotegida que
realmente después de esa entrega, donde Alemania se vio totalmente beneficiada a cambio de nada, ya Alemania ocupó completamente el territorio de Checoslovaquia. Si se ven en mapa en ese momento, solamente quedaba un país en el medio entre la frontera alemana y la frontera de la Unión Soviética. Y en este caso el país era Polonia. Polonia, aliado igual de Francia y de Inglaterra, que de una u otra manera había jugado el papel o una carta fundamental en lo que Alemania, Inglaterra y Francia habían considerado la contención del comunismo, ese comunismo que llegó hasta 1923 a las puertas de Varsovia, y en ese momento Inglaterra y Francia le prometieron a Polonia que harían cualquier cosa para defender a Polonia. Fíjense que realmente algo realmente raro, porque está Polonia en el medio, y si Inglaterra y Francia quieren que la Alemania llegue a llegar a la Unión Soviética, Polonia tenía que ser barrida. O sea, uno diría, bueno, esto no puede ocurrir. No podría ocurrir porque Polonia estaba en el medio. La Unión Soviética, en ese momento, Stalin, considerando que la posibilidad de un enfrentamiento con Alemania a partir de la política que estaba teniendo Inglaterra y Francia cada vez era más cercano, ¿qué hizo la Unión Soviética? Mandó emisarios a Alemania y de manera sorpresiva, en 1938, se firma el tratado Ribbentrop-Molotov, Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, y Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Se firma un tratado entre estos países, o sea, la Alemania hitleriana y la Unión Soviética de Stalin, firman un acuerdo que en ese momento no se conoció que tenía digamos, acápites secretos, o sea, tenía una parte secreta, una parte pública que se dio a conocer a la comunidad internacional, pero una parte secreta por la cual Alemania y la Unión Soviética se dividían Polonia en territorios, una parte para la Unión Soviética, en este caso todos los territorios que Polonia tenía en Bielorrusia y Ucrania después de la victoria polaca en 1923, y en el caso alemán conquistaba todo el otro territorio que le quedaba a la República de Polonia. Esto, repito, esas cláusulas secretas se conocieron después de la Segunda Guerra Mundial, no se conocieron en ese momento. Lo cierto es que después de esa firma, Alemania se vio, digamos, con más confianza a la hora de atacar a Polonia, porque sabía que, en primera, no estaba preparada todavía para atacar a la Unión Soviética, para chocar directamente, y en segundo, que no había un enfrentamiento y no habría entonces un pretexto entre ambos ejércitos, como quería Inglaterra y Francia, de que ocurriera entonces el enfrentamiento entre ambos ejércitos y se desatara una guerra entre ellos, y Francia e Inglaterra como espectadores. Repito, no se sabía esa cláusula secreta. Lo cierto es que el 1 de septiembre de 1939, sorpresivamente, el ejército alemán ataca a Polonia por diferentes frentes, por el norte, por el centro, por el sur, incluso en el corredor que tenía en el Báltico fue prácticamente barrido el ejército polaco. Ante este enfrentamiento, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, y se considera que a partir de este momento se inicia lo que se va a llamar posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si todo el ejército alemán estaba en la frontera con Polonia, atacando Polonia, y prácticamente muy pocas tropas en el frente occidental, lo lógico hubiese sido que Inglaterra y Francia hubiesen atacado a Alemania y hubiesen ocupado territorios alemanes, incluso hubiesen podido derrotar al ejército alemán. Pero lo cierto es que
luego de un avance mínimo en un territorio alemán que ocuparon Inglaterra y Francia, los otros no pasó nada. O sea, Inglaterra y Francia dejaron que Alemania derrotara a Polonia. ¿Por qué dejaron que derrotaran a Polonia? Porque querían y estaban convencidos que en ese avance el ejército alemán chocaría con las tropas de la Unión Soviética, con el ejército rojo, que después que empiezan los combates en Alemania, empieza a avanzar también en esos territorios, aunque realmente no hubo enfrentamientos directos entre el ejército polaco, que estaba en la frontera con la Unión Soviética, y sí con el ejército alemán. Avanzaron los dos ejércitos, el ejército alemán derrotó al ejército polaco, que ocupó Varsovia después de grandes bombardeos, grandes columnas de tanques alemanes avanzaron y ocuparon todo el territorio de Polonia, y ocurrió lo que Occidente no esperaba. Llegaron los dos ejércitos y se mantuvieron en la línea que se había firmado, que no se sabía en ese momento que se había firmado por las cláusulas secretas del tratado de Ribbentrop-Molotov, donde ya habían dividido zonas de influencia entre uno y otro territorio. Ahí quedaron, y en la parte occidental una línea de frente prácticamente estática en lo que se llamó la Guerra Extraña porque Alemania Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, pero no hicieron nada para defender a Polonia. Polonia fue aplastada y el ejército francés y el ejército inglés se mantuvieron en esa frontera sin hacer nada. Parte de ese ejército polaco derrotado se entregó al ejército rojo, incluso fue entrenado después la mayor cantidad de ese ejército polaco, y se formaron dos grandes ejércitos que después combatieron con la Unión Soviética contra Alemania. No así gran parte de los oficiales polacos, que todos los que no aceptaron integrarse al ejército rojo fueron asesinados por orden de Stalin en los bosques de Katyn. Se supone que entre 2.000 y 3.000 oficiales polacos fueron asesinados por la KGB de la entonces Unión Soviética y fueron enterrados. Esa historia se va a conocer después, muchos años después, incluso después de la muerte de Stalin, de qué es lo que había pasado en esos bosques de Katyn. Quedó así la frontera. Alemania, después de haber vencido a Polonia y sin que Francia e Inglaterra le hicieran nada, en 1940, ese mismo ejército alemán que había firmado un tratado de no agresión con la Unión Soviética fue retirado de toda la frontera con la Unión Soviética, se concentró en el occidente, ataca a Francia, no lo ataca a Francia por la línea Maginot. La línea Maginot era una línea prácticamente fortificada de los franceses, donde prácticamente los alemanes no podían pasar, sino que atacan por Bélgica y por Holanda, países, y Luxemburgo, países que se habían declarado neutrales, pero por ahí entraron las columnas de los tanques alemanes, dividieron al ejército francés, al ejército inglés, cercaron al ejército inglés en el Duquesne, o en el Duquenque, fueron cercados. Los ingleses prácticamente desarmados tuvieron que huir en una retirada por mar hacia Inglaterra, dejando todo su armamento. O sea, tuvieron que huir, porque esa es la verdad de la historia. Y el ejército francés, aún lanzando grandes contraataques con esas grandes masas que tenía de ejército, no pudo contrarrestar el empuje del ejército alemán. Y en ese propio año, 1940, después de prácticamente 3 meses de combate, el ejército francés, totalmente derrotado, se rindió, y en los mismos bosques de Versalles, donde se había firmado la paz de la Primera Guerra Mundial en 1918, Francia reconoció la derrota ante el ejército alemán y Francia fue ocupada casi totalmente por Alemania, menos un territorio que se le dejó en Vichy, con la capital de Vichy, en un balneario en la costa sur de Francia, donde el mariscal Pétain, que había firmado esa derrota por Francia, supuestamente quedaba como el títere de los alemanes, y incluso fue considerado a partir de ese momento como un gran traidor de Francia. Pétain, que es uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial,
sea, al firmar esta paz con Hitler, incluso traicionó de una u otra manera el honor de Francia, que en ese momento de la historia fue reivindicado por un general que, estando en los territorios de África, proclamó el nacimiento de la Francia libre y el reconocimiento de que Francia seguiría luchando contra Alemania, que es en la historia también de Francia, en la historia de Europa Occidental, la figura de Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, que después incluso va a tener varios periodos como presidente de Francia. Hasta aquí este programa, continuamos en el próximo. Muchas gracias.